Amado Dios, infinitas gracias por habernos permitido en este día, de alguna manera, Señor, reunirnos, porque nos podemos ver y escuchar y podemos disponer de este tiempo para oír tu voz, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que se han dispuesto y gracias por la vida de nuestros hermanos que nos van a compartir tu palabra. Ruego que tú nos des la capacidad de entender, de comprender y de poner en práctica, Señor, lo que en este día vamos a estar recibiendo. Gracias por esta rica bendición de poder estar juntos y de poder compartir una vez más la riqueza de tu palabra. En tus manos nos encomendamos, haz conforme a tu voluntad sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Leandro. Muy bien, gracias. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Leandro, soy el esposo de Agustina que estuvo compartiendo la semana pasada. Como ven, soy coreano. No sé si ustedes diferencian coreano, chino, japonés. Es que a veces los ojos no está acostumbrado a diferenciar y primero es difícil, pero si presta mucha atención van a poder diferenciar. Pero bueno, soy coreano porque nací en Corea. Crecí en Argentina desde los 7 años hasta que terminé mis estudios de la licenciatura. Después se me abrió un camino para poder viajar a Corea para seguir estudiando y en ese tiempo, en el año 2003, tuvimos un viaje misionero a México. Y en ese viaje misionero Agustina me dijo, parece que Dios me está llamando para México. Y le dije, tal vez te llama a ti, pero todavía Dios no me habló. Pero cuando desperté, levanté mi conciencia, ya estaba aquí en México sirviendo. Cuando viví unos 20 años en Argentina, hablaba igual que argentino, o sea, hablaban por teléfono y no se daban cuenta que yo era coreano. Pero después de unos 15, 16 años que estamos viviendo acá en México, ya no sé si hablo como mexicano, como argentino, como coreano, traigo una mezcla de todo. Así que disfruten de este plato, ¿cómo se llama? Fusionado de todo un poco. Estamos sirviendo en un ministerio que se llama Meditación Bíblica México, que muchos ya conocen porque en Argentina también estamos en el mismo equipo de Argentina. Y la idea es compartir a la iglesia, a los hermanos en Cristo y desafiarlos para que cada uno tenga la posibilidad de acercarse a la palabra y estudiar y entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Además de los talleres y seminarios acerca de la meditación bíblica, hace unos 8 años estamos con lo que es la Escuela Bíblica Extras. Es una escuela paralela al Ministerio de Meditación Bíblica, donde no es un seminario teológico, sino es una escuela bíblica para poder ayudar a los hermanos que meditan en el entendimiento del contexto de la Biblia para que puedan llegar a una mejor aplicación. Y desde el año pasado estoy teniendo relación con las iglesias presbiterianas aquí, con el presbiterio, y este semestre también estoy compartiendo el Nuevo Testamento con los hermanos, con los alumnos del Seminario Presbiteriano Mexicano. Vamos a estar hablando el día de hoy y la semana que viene también acerca del libro de Génesis, porque es lo que estamos meditando. El día de hoy meditamos el capítulo 14, pero la semana pasada con Agustina vieron del capítulo 1 al capítulo 11, que en realidad fue algo súper superficial, porque Génesis tiene mucho de qué hablar, aún solamente los primeros 2 capítulos, y luego cada capítulo tiene una historia, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo es un panorama general para que sepamos hacia qué dirección vamos y cuál es la historia que el libro de Génesis nos quiere compartir. Y lo que vieron durante este capítulo 1 al capítulo 11 es que Dios crea un reino. Dios inicia un libro de Génesis creando su reino y lo que quiere es gobernar a su pueblo. Pero Adán desde un comienzo niega esta soberanía de Dios. No solamente Adán, sino todos los personajes que vienen después niegan este gobierno de Dios
y por eso Dios tiene que castigar, tiene que tratar con ellos, pero tiene que darle esperanza. Y desde el principio vemos este propósito de la salvación de Dios a través del libro de Génesis. Nosotros tenemos que prestar mucha atención, también creo que se mencionó la semana pasada, acerca de lo que es el tema del pecado, porque en la Biblia hay varias maneras de presentar lo que es el pecado. Y recordando lo que mencionó la semana pasada, dijimos que el pecado es el hecho de rechazar la soberanía o el gobierno que Dios quiere tener sobre nosotros. Y comúnmente nosotros llamamos pecado a las consecuencias o fruto de una vida rebelde ante Dios. Muchas veces llamamos pecado lo que realmente es el fruto del pecado. Agustina la semana pasada no mencionaba muchos ejemplos porque según ella, como no peca mucho, no sabía qué decir, ¿no? Pero yo tengo miles para decir. O sea, uno dice pecado, habla de las mentiras. Los niños le enseñamos que mentir es pecado, que robar es pecado, que, no sé, decir malas palabras es pecado, que hacer esto es pecado o no hacer lo otro es pecado. Pero no muchas veces les enseñamos por qué eso es pecado. En realidad, el pecado en sí es alejarse de Dios, el negar la existencia de Dios, y todo lo que nosotros mencionamos y llamamos generalmente pecado es el fruto del pecado. En otras palabras, una persona miente porque de cierta manera niega la presencia de Dios en su vida. O sea, si uno es consciente que Dios está presente continuamente en su vida, esa persona, reconociendo esa soberanía o la autoridad de Dios, no podría mentir. Una persona hurta, una persona adultera, fornica. ¿Por qué? Porque en realidad no está reconociendo de manera completa esa autoridad o la soberanía, la presencia de Dios en su vida. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que este pecado se define de muchas maneras diferentes. Y la palabra que comúnmente nosotros mencionamos o describimos el pecado, traducimos el pecado, es la palabra hamartía. Si ustedes han escuchado alguna vez. Y yo busco en el diccionario esta palabra hamartía, y aparece esta definición. Voy a compartir una pantalla. Compartí una pantalla equivocada. Están viendo sus caras. Ok. ¿Están viendo algo? ¿Eso están viendo? Ok. Hamartía dice, es un término usado en la poética de Aristóteles. Dice que se traduce usualmente como error trágico, error fatal, defecto, fallo o pecado. Sabemos que esta palabra hamartía muchas veces es como errar al blanco. Pero me gustó mucho esta definición porque dice lo siguiente: es el error fatal en que incurre el héroe trágico que intenta hacer lo correcto en una situación en la que lo correcto simplemente no puede hacerse. Esto es el pecado. Error fatal que incurre el héroe trágico que intenta hacer lo correcto en una situación en la que lo correcto simplemente no puede hacerse. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo bueno o lo correcto no se puede hacer en la condición del pecado? Porque hablando de Génesis, hablando de la Biblia, mencionamos que el pecado es alejarse de Dios, negar la soberanía de Dios. Entonces, una persona que niega esta soberanía de Dios, esta autoridad de Dios en su vida, ya se encuentra en una condición que haga lo que quiera, esa persona ya no puede hacer lo correcto. Una persona que no tiene una relación con Dios puede obrar de lo más ético o de una manera más moral, hacer las buenas obras que nosotros podemos mencionar, pero esa persona continuaría estando en medio del pecado.
Entonces, tenemos que nosotros como cristianos ordenar algunos de estos conceptos del pecado y en el momento en el cual tengamos que enseñar, no solamente aprender nosotros, sino enseñar, podamos enseñar algunos conceptos más adecuados, más correctos dentro de la Biblia. Y podemos sacar miles de ejemplos, ¿no?, acerca de los conceptos que hoy en día la iglesia utiliza de una manera incorrecta. Porque, por ejemplo, hablamos de la prosperidad hoy en día en la iglesia y es muy triste hablar y enseñar la prosperidad desde el mismo, ¿cómo se dice? Desde la misma perspectiva que el mundo enseña. La iglesia muchas veces enseña lo que es la felicidad desde la misma perspectiva que el mundo enseña lo que es la felicidad. Entonces, una persona que se acerca a Dios no se acerca con la intención de aprender esos valores de Dios, sino utilizar a Dios para cumplir los propósitos, los mismos propósitos que yo tenía en el mundo. Yo, cuando comparto con los jóvenes, también hablo acerca de lo que es la sabiduría. Muchas veces hablaba de la sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, nosotros relacionamos directamente a un personaje y es Salomón, ¿no? Los proverbios de Salomón, y Salomón era sabio. Y preguntamos, ¿por qué Salomón es un hombre sabio? Y muchos me contestan, porque Salomón, después de los 1000 holocaustos, cuando él iba a gobernar, él pidió sabiduría a Dios. Esta afirmación de que Salomón pidió la sabiduría a Dios, ¿es una afirmación correcta o es una afirmación incorrecta? ¿Cómo nosotros estamos enseñando? Si estuviéramos de manera presencial, quizás podría preguntarle a uno por uno, ¿no? Algunos de ustedes, ¿qué opinan de esto, ¿no? Qué bueno que no estamos tan cerca, no puede ser uno tan dinámico como de manera presencial. Muchos tienen la cámara apagada. Pero si ustedes leen bien la Biblia, Salomón no pidió sabiduría. Y ahora seguramente algunos me están mirando y dicen, ¿qué herejía me está diciendo este coreano desde México? Ustedes vayan y lean muy bien el libro de Reyes y Salomón no pide sabiduría. Cuando Dios le dice, Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Salomón dice, dame un corazón que sea capaz de oír tu voz, que sea capaz de discernir tu voz. Entonces Dios le dice, muy bien has hecho, eso es sabiduría. Entonces me van a decir, pero al final de cuentas, entonces Salomón pidió sabiduría. Sí, pero definamos de una manera correcta lo que es la sabiduría, porque hoy, aún en la iglesia, enseñamos como si la sabiduría fuese estudiar mucho, tener muchos títulos, tener éxitos, tener logros, no sé, un doctorado, una maestría, pero la sabiduría del cristiano no depende de cuántos años o cuántas carreras tengas, sino depende de que el corazón que tenemos nosotros sea capaz de discernir esa voluntad de Dios, la palabra de Dios. Estos pequeños conceptos cambian totalmente nuestro entendimiento acerca de lo que es el cristiano. Lo mismo que la prosperidad. Para el mundo, prosperidad es hoy ganar, no sé cuánto es el salario mínimo en Argentina, ¿no? Todo el mundo gana como 500,000 pesos, ¿no? Pero si yo hoy gano 50,000 pesos, una persona próspera sería una persona que hoy gana 50, pero el mes que viene gana 100, al otro mes gana 200 y dice, wow, está prosperando. Pero la prosperidad de la Biblia no es cuánto ganes o cuánto menos ganes. La prosperidad de cristiano es cuán cerca de Dios estás caminando tu vida y hacia dónde estás caminando. Eso es prosperar. Y tenemos que preguntarnos si estamos enseñando de esta manera o estamos enseñando una cosa que traemos del mundo, traemos los valores del mundo y estamos igual que Génesis capítulo 6, igual que la historia de Israel, adaptándonos y trayendo los valores del mundo para instalarlos dentro del pueblo de Israel, dentro de la iglesia, porque eso parece
bueno para los ojos humanos, para mis ojos. Esta historia no es una historia diferente, sino es la misma historia que pudimos ver en el capítulo 3, cuando la serpiente viene a tentar a la mujer. Entonces, estos cambios de conceptos es muy importante. Y es por eso que el día de hoy vamos a seguir hablando en este contexto. ¿De qué manera Dios quiere traer la salvación a este personaje en el libro de Génesis? El primero que vamos a mencionar es Abraham, y la semana que viene yo voy a seguir hablando de José, que muchas veces llamamos José el soñador, pero la pregunta es, ¿realmente fue José quien soñó? ¿O los sueños de José fueron cumplidos en José? Si es así, ¿cuál es el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de la historia de José? Porque José no es el protagonista de la historia de José. Entonces, el día de hoy, viendo la historia de Abraham, vamos a ver de qué manera Dios trata con Abraham para poder llevar a cabo el propósito o la promesa, cumplir la promesa que Dios ha hecho, no solamente con Abraham, sino con Adán y Eva antes de caer, después de haber caído en el pecado. Vamos a buscar nuestras Biblias en el capítulo 12 de Génesis, por favor. Y vamos a ver el inicio de la historia de Abraham. Relacionando con el tema del pecado que hemos leído, entonces Dios lo que va a hacer con Abraham es sacar a ese hombre pecador que está en una situación imposible de hacer las cosas bien, a restaurar la relación con Dios. ¿Para qué? Para que a través de esa relación pueda volver a restaurar ese reino, esa relación con Dios. Muy bien. Todos estamos ahí, ¿verdad? Abraham es un hombre con muchos errores. A veces cuando leo las historias de personajes bíblicos como Abraham o en el Nuevo Testamento, cuando estudio acerca de los discípulos, me pone contento. No sé si contento, pero me consuela mucho. Porque vemos la parte humana de Abraham o de Isaac, de Jacob, vemos la parte humana de Pedro, de Mateo, de todos los discípulos que ustedes quieran mencionar, tienen muchas debilidades, pero a pesar de eso, Dios utiliza a esas personas para llevar a cabo su obra. Abraham también fue una persona con muchos errores, con muchas debilidades, pero nosotros conocemos a Abraham. Cuando hablamos de Abraham, lo llamamos el padre de nuestra fe. Cuando hablamos de nuestra fe, no podemos olvidarnos de Abraham. Y tenemos que recordar que este Abraham fue el primer hombre justificado por su fe. Porque dice la Biblia que Abraham creyó en Dios. Pero no muchas veces prestamos atención en qué es lo que creyó. Haciendo un paréntesis, yo estaba compartiendo hace 2 años el Evangelio de Juan en la escuela bíblica como una materia. Cuando nosotros compartimos una materia, generalmente lo hacemos en 16 clases de 1 hora y 45. Y la primera clase dio una introducción y la segunda clase ya iniciamos con el capítulo 1 de Juan. Y en Juan capítulo 1, verso 12, aparece un pasaje muy famoso acerca de que nosotros fuimos llamados a ser hijos. Voy a leerles ese versículo. Dice, mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Entonces yo le preguntaba a los alumnos que estaban presentes en la clase y le decían, ¿qué es lo que tenemos que creer para que nosotros podamos ser hijos? Y me decían, tenemos que creer en Dios. Y yo digo, está bien. ¿Qué más? Dice la Biblia que tenemos que creer en su nombre. Y le volví a preguntar, entonces, ¿qué es creer en su nombre? ¿O qué carácter de Dios tenemos que creer?
Muchas veces sabemos estos puntos, conocemos estos puntos, a veces lo decimos de memoria, pero resulta que cuando nos preguntan con más detalle no sabemos qué responder. He oído algunas veces que dice que todos nosotros somos hijos de Dios. A ver, ¿es verdad o es mentira eso? ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Toda la creación, toda la humanidad es hijo de Dios? Eso es una afirmación falsa. Suena muy bonito, pero es una afirmación falsa. Acabamos de leer, no todos son hijos de Dios, sino los que creen en su nombre son llamados a ser hijos de Dios. Y es por eso que si nosotros seguimos leyendo los capítulos de Juan, llegamos al capítulo 8 y vemos que dice que hay unos fariseos que habían judíos que habían creído en Jesús. Y después de un largo diálogo, Jesús termina diciéndoles, ustedes son hijos del diablo, son hijos del demonio. No toda la creación, no todos los humanos son hijos de Dios, solamente los que creen en su nombre. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué es creer en su nombre? Volviendo a Génesis capítulo 15 que estoy mencionando acerca de que Abraham fue justificado por fe, tenemos que preguntarnos qué es lo que creyó Abraham para que él fuese justificado por fe y qué significa que sea justificado por fe, que vamos a estar meditando en esta semana durante el tiempo de la meditación. Y es por eso que tenemos que hacer un recorrido de la vida de Abraham para ver de qué manera Dios obra en la vida de Abraham, de qué manera Dios se manifiesta en la vida de Abraham y cuál es el cambio radical que hay en la vida de Abraham para que por fin Abraham pueda entregar de una manera voluntaria a su hijo Isaac. Porque Abraham no fue obligado a entregar a Isaac. No dijo, Dios, entrégame a Isaac o si no te mato. No. Dios le dice, entrégame a Isaac, y Abraham de una manera voluntaria entrega a Isaac. Tenemos que ver cómo actúa Dios en medio de la vida de Abraham para poder llegar a ese punto y qué significa que Dios obre de esa manera y relacionarlo con nuestra vida para preguntar entonces hoy, ¿cómo está obrando Dios en nuestras vidas para que podamos hacer la misma confesión? Recuerden que lo que estamos viendo en esta semana solamente es un panorama para que ustedes cuando vayan a meditar y cuando vayan a hacer un estudio más profundo del libro de Génesis puedan recordar estos detalles para marcar la dirección acerca de lo que van a estudiar. Muy bien, voy a continuar compartiendo la presentación. La vida de Abraham. Dios llama a Abraham de la Ur de los Caldeos. En Ur de los Caldeos, sí saben más o menos dónde se ubica, la región de Mesopotamia, río Tigris, río Éufrates, donde más adelante se va a establecer. En Génesis vemos en el capítulo 11 Babel, lo que va a ser el reino de Babilonia, lo que un poquito al sur, al norte se va a establecer la región de los asirios, esa parte, Ur de los Caldeos. Dios llama a Abraham y a la familia. ¿Llama a Abraham o llama a Taré? ¿Alguna vez preguntaron esto? En Génesis como que llama a Taré, ¿verdad? Entonces cuando llegan a Harán es recién a la muerte de Taré que Dios le vuelve a mencionar lo mismo a Abraham, ¿no? Que tiene que salir de ese lugar. ¿Eso es verdad o eso es mentira? O sea, ¿es correcto o es incorrecto? A ver, entre ustedes contesten. ¿Es correcto que Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos o solamente llamó a Taré? Hermanos, si nosotros vemos el libro de Génesis, capítulo 12, pareciera que Dios solamente llama a Taré en Ur de los Caldeos. Pero más adelante, llegando al Nuevo Testamento, abrimos el capítulo 7 y si leemos el capítulo 7, hay una mención acerca de toda esta historia y menciona ahí que Dios llama a Abraham. Dios habla a Abraham
cuando él estaba en la tierra de Mesopotamia. Entonces, cuando leemos la Biblia también tenemos que preguntar qué significa que Abraham haya salido de la tierra sin saber a dónde iba. ¿Realmente no sabía que tenía que ir a la tierra de Canaán? ¿O qué significa esta expresión? Cuando ustedes vayan a meditar, a estudiar, porque esta parte ya la pasamos, ustedes pueden hacer un análisis más profundo acerca de esto. Pero, márquenlo ahí. Capítulo 12, comparar con Hechos capítulo 7, y ahí pueden ver que también en el libro de Hechos menciona que cuando estaba en Mesopotamia, Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham y a la familia de Abraham a Taré de la tierra de Ur de los Caldeos. La primera pregunta es, ¿era Abraham alguna persona especial? ¿Esa familia tenía una característica especial? Si nosotros leemos ¿cómo se llama? La genealogía que apareció en el capítulo 5, que apareció en el capítulo 10, luego menciona de una manera más detallada en el capítulo 11, sabemos que Abraham es descendiente de la familia de Eber, y de esta manera al fin llegamos que es la familia de Set, Caín, Abel, Sem. ¿Sí? Es el linaje, ¿no? Pero Abraham estaba viviendo una vida, no sé, diferente, una vida pura. Si nosotros leemos en Josué 24, verso 2, vamos a abrir Josué 24, 2. Josué 24, 2. Sabemos que el capítulo de Josué 24 es el discurso de despedida de Josué y hace un resumen, ¿no? Y en el verso 2 del capítulo 24 de Josué dice lo siguiente: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. O sea, se está refiriendo al otro lado del río Jordán. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y ellos qué hacían? Servían a dioses extraños. Era una familia que vivía en idolatría, estaba sirviendo a dioses extraños. Y si nosotros estudiamos un poquito más, no solamente la Biblia, sino la tradición judía, diferentes escritos de tradición judía, por ejemplo, en el libro de Números de Rabat, no el número que tenemos en la Biblia, es un número, el libro de Números de la tradición judía, capítulo 19, 1 en adelante, ahí menciona que no solamente ellos servían a diferentes dioses, no solamente eran idólatras, sino hacían ídolos. Ellos fabricaban ídolos. De esa situación, o sea, de una situación que no tenía nada que ver con Dios, Dios llama a Taré y a su familia, ¿para qué? Para que se dirijan a la tierra de Canaán. No es para que pasen la tierra de Canaán, sino desde un principio, cuando Dios se le aparece a Taré y a Abraham, Dios le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Ese era el mandato. Dice la Biblia aquí que en el capítulo 12 que ellos salieron por fe. Entonces también tenemos que analizar cuál es la fe que tenían ellos. Porque si estaban viviendo en la tierra de Ur de los Caldeos haciendo ídolos, ¿de qué manera Dios está obrando en la vida de ellos? Resulta que ellos salen de la tierra de Ur de los Caldeos y no llegan a ese lugar donde Dios estaba enviando, que es la tierra de Canaán, sino hacen ellos una parada en la tierra de Harán. Eso es lo que podemos en el capítulo 12, verso 4, donde dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuánto tiempo se tardó de salir de Ur de los Caldeos para llegar a Harán? ¿Alguien sabe? Si alguien lo sabe, lo puede poner en el chat. No sé si la semana que viene sorteamos una Biblia o algo así. Resulta que la edad que sale Abraham de Ur de los Caldeos, la Biblia no lo menciona, ¿no? Solamente cuando Abraham sale de
la tierra de Harán, dice que tenía 75 años. Me gustaría que ustedes recuerden estos datos porque más adelante le va a traer consuelo. ¿Cuánto tiempo Dios tiene que trabajar en la vida de Abraham para que Abraham conozca a Dios? Llegan a Harán, como dice aquí en el verso 4, dice que 75 años llegan a Harán y salen de Harán. Verso 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Pueden ustedes también marcar el versículo 5, donde dice, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. ¿Por qué yo les menciono esto? Miren el capítulo 13, que luego más adelante vamos a ver. Capítulo 13, verso 2, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿De dónde está hablando? ¿Cuando estaba en la tierra de Canaán? No, cuando él está en la tierra de Egipto. Más adelante, capítulo 20. Después del hecho que la segunda vendida, no se dice vendida, la segunda vez que vende a su esposa, entrega a su esposa a Abimelech, dice en el verso 14, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Van a ver en el libro de Génesis, en la vida de Abraham, que cada vez que Abraham adquiere y menciona la riqueza de Abraham, justamente es en los lugares donde Dios no manda, en una situación que Dios no agrada. Otra vez, en el capítulo 12 estamos viendo que Abraham hace una parada en Harán, donde muere su padre Taré. Cuando Abraham sale de Harán, en el versículo 5 que hemos leído del capítulo 12, menciona que de ese lugar, Harán, él no sale con las manos vacías, sino que él gana animales y las riquezas, y los siervos también, las personas que había ganado, dice. En el capítulo 13, hablando de la vida de Egipto, en Abraham, cuando sale, después de ese hecho con el faraón, también sale con oro, con plata, con ganado. Y no solamente dice que era rico, sino utiliza un superlativo. Vean el verso 2 del capítulo 3 otra vez. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y también, como hemos leído en el capítulo 20, después de la segunda vez que vende a su esposa Sara, con el hecho de Abimelech. Entonces también tenemos que preguntar y recordar estos puntos. ¿Por qué? Porque cuando Abraham sale de Harán y llega a Canaán, que esto lo resume en palabras, en el verso 5, donde dice, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegan a la tierra de Canaán, y lo primero que encuentran no es como nosotros esperamos, una bendición, una prosperidad, una tierra que fluye leche y miel, donde hay abundancia. Y uno se pregunta, pero Dios está llamando de Ur de los Caldeos para que vaya a Canaán. Y ahora Abraham hizo una parada en Harán, y en Harán obtuvo riquezas, obtuvo ganado, obtuvo familia, obtuvo siervos, obtuvo siervas. Pero Dios le habla una vez más, Abraham, no es aquí donde te estoy mandando. Tienes que seguir más adelante hasta Canaán. Abraham obedece a Dios, llega a Canaán, y en el verso 10 del capítulo 12 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar. Esto es algo como difícil de entender para nuestra vida real, ¿verdad? Porque cuando nosotros obedecemos a Dios y llegamos al lugar donde Dios quiere que vayamos, nosotros pensamos de una manera muy lógica, una manera muy humana, de que si estoy en el lugar donde Dios me manda, tengo que prosperar. La perspectiva del mundo.
por lo menos me tiene que ir mejor que Ur de los Caldeos, donde yo tuve que dejar todas las cosas para salir de ese lugar. Tengo que estar por lo menos mejor que en Harán, donde era un lugar que no estaba a la finalidad de Dios. Pero llegan a Canaán y lo que encuentran es sequía. Y entonces, Abraham, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tendría que haber hecho? Preguntarle a Dios esa razón o por qué, o vivir una relación con Dios. Pero acá en el verso 10 dice, hubo sequía. ¿Y Abraham qué hace? Desciende a Egipto inmediatamente para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham dice que salió por fe de la tierra de Ur de los Caldeos. Pero ¿qué fe tenía él? ¿Cuál era esa fe? Si en el momento de enfrentarse con una pequeña dificultad, lo primero que hace es recurrir a Egipto. Pero esto no solamente es en la vida de Abraham, relacionemos también con nuestra vida y nuestra vida como iglesia también. Porque hoy hablamos de muchos que tienen fe. Decimos, tenemos fe, tengo fe, creo en Dios. Pero ¿qué es lo que creo? Y muchas personas que dicen creer en Dios, ante la primera dificultad que se encuentra en el mundo, ante la primera necesidad que se encuentra en el mundo, lo primero que quieren hacer es recurrir al mundo, lo que representa Egipto, ¿verdad? Están con una pata dentro y una pata fuera de Dios y están listos para correr para el lugar donde más le convenga. Esto era la fe que tenía Abraham. Este era el conocimiento que tenía Abraham. Verso 11. Y aconteció que cuando estaban para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Tenía una mujer hermosa. ¿Cuántos años tenía Sara en aquel momento, hermanos? A ver, todos están contestando. Contesten fuerte, total, nadie los escucha entre ustedes solamente. 65, ¿verdad? Porque Abraham tenía 75 y Sara tiene 10 menos. 65 y era una mujer hermosa, dice. Tan hermosa que hasta un rey, el faraón, se iba a enamorar de ella. Y Abraham, un hombre sabio, lo que decide a la llegada de Egipto es vender a su esposa. Esto es lo que podemos ver en la vida de Abraham. ¿De quién estamos hablando? De nuestro padre de la fe, de Abraham. Pero acá me gustaría hacer un paréntesis y relacionar con la historia de Caín. ¿En qué capítulo de Génesis? Capítulo 4 de Génesis. ¿Recuerdan lo que había sucedido? Cada uno había entregado un sacrificio, una ofrenda a Dios, pero Dios rechaza a Caín y a su ofrenda y acepta a Abel y a su ofrenda. Pero Caín se había enojado por la situación de que Dios no había aceptado su sacrificio y entonces mata a Abel, a pesar de que Dios había dicho que el pecado estaba en la puerta, que él se tenía que cuidar. No, Caín para hacer lo malo fue rápido, inmediatamente lo puso en práctica. Después de esto, Dios se acerca y le pregunta, Caín, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste, Caín? La sangre de tu hermano clama desde la tierra y maldito serás. Y empieza Dios a maldecir a Caín. Y entonces, habiendo escuchado esa maldición, como que sí le entra un poco de miedo, y entonces hace como que se arrepiente, ¿no? Grande es mi castigo para ser soportado y que cualquiera que se me cruce me va a matar. Y Dios, poniendo una señal en Caín, le dice que no va a pasar nada. Pero a pesar de esta promesa que Dios le había dado, Caín se aleja y levanta una ciudad. Y si ustedes ya vieron ese capítulo 4 y estuvieron compartiendo también, supongo, y meditando ese pasaje, Caín no levanta esa ciudad y lo llama Caín, sino pone el nombre de su hijo. Ya veo mencionado acerca de este capítulo 4 que la intención de Caín en levantar una ciudad, que es la primera ciudad que nosotros vemos en el registro bíblico, lo hace para levantar
una protección ante ese temor que tenía de que cualquiera que se le cruce le iba a hacer daño, a pesar de que tenía la promesa de Dios que ninguno le iba a hacer daño. Entonces, vemos una cosa muy similar en cuanto a Caín y en cuanto a la vida de Abraham. ¿En qué? Caín tratando con sus propias fuerzas, a su manera, defenderse de ese temor, de ese mundo. Abraham, ¿qué está haciendo? Está llegando a Egipto y ahí está viendo un temor ante el faraón y él hace lo que a él le parece lo correcto para poder subsistir, cuidar su vida. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la confianza en Dios? Y vemos toda la historia del resto del capítulo 12, verso 12 en adelante, y vemos cómo Dios trata con el faraón y cómo el faraón decide hacer regresar a su tierra. Y Dios tiene que hablarle otra vez a a Abraham. ¿Para qué? Para que él se regrese a Canaán. Y Abraham regresa a Canaán. Y es esta parte donde habíamos leído al principio de los primeros versos, donde dice en el verso 1, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar de donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Está haciendo un altar y está invocando, está adorando a Jehová. ¿Qué es lo que había sucedido en Egipto? Dios, que estaba haciendo, estaba revelándose en la vida de Abraham para demostrar quién es más poderoso aún que el faraón. Nosotros sabemos que en aquel momento el faraón era igual a Dios, tenía el mismo poder que un Dios. Pero Dios, a través de este rescatar y el obrar en la vida de Faraón y el de Abraham, está demostrando quién es él. Y entonces levanta un altar regresando a la tierra de donde habían partido. Si continuamos leyendo el capítulo 13, nos damos cuenta que la riqueza que había traído Abraham era tanta que tiene que separarse con Lot. Y vemos un cambio en la vida de Abraham, porque ya no le dice a Lot que quería tomar un lugar, sino dice en los versículos que podemos leer en el capítulo 13, que Lot elija primero. Y entonces Lot levanta la vista y Lot elige de acuerdo a lo que sus ojos ven. Algo verde, algo llano, sin importar la vida o el contexto del lugar. Y luego elige entonces Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham se va para el otro lado y llega a la tierra de Canaán. ¿Cómo continúa la historia de Abraham? Si nosotros vemos el capítulo 14, podemos ver algo que muchas veces nos cuesta entender, porque hubo varios reyes que se levantaban a pelear entre sí, ¿no? De repente estos reyes invaden Sodoma y Gomorra. ¿Y quién estaba viviendo en Sodoma y Gomorra? Lot. Había elegido esa tierra porque parecía una tierra próspera, parecía una tierra fructífera, parecía bueno a los ojos, y Lot eligió esa tierra. Y en la guerra de estos reyes que se iban levantando, invaden Sodoma y Gomorra. Eso es lo que podemos ver en el capítulo 14. Y cuando nosotros vemos la reacción de Sodoma y de Abraham acerca de esa lucha, en esa guerra, esa batalla en Sodoma y Gomorra, Abraham escucha ese mensaje y la decisión que toma es ir a rescatar a Lot. Vemos en el verso 14, dice lo siguiente: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan.
y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea, la familia, la tribu de Abraham, que era un patriarca, era tan poderosa que elige 318 hombres y sale a pelear con los reyes. No contra una familia más, sino otro grupo grande, a una unión de grupos. ¿Dónde saca este valor Abraham? ¿Qué había experimentado Abraham en Egipto? Hermanos, estas historias es muy importante que nosotros lo veamos como una sola historia, porque muchas veces nos han enseñado o solemos también enseñar estas historias como historias independientes. ¿Sí? Agustina comentaba la semana pasada, cuando estudiamos el libro de Génesis, hablamos del capítulo 1 y capítulo 2, decimos creación, ¿no? Para poner temas. Capítulo 3, la caída de Adán y Eva. En el capítulo 4, hablamos de la historia de Caín y Abel. Capítulo 5, la divertida genealogía. Capítulo 6, la caída del hombre y el inicio de la historia del diluvio con Noé. Capítulo 7, 8, 9, 10 habla del diluvio, 10 otra vez habla de la genealogía, capítulo 11 nos habla acerca de la Torre de Babel, capítulo 12 nos habla de Abraham, y de esta manera ponemos título en cada capítulo, pero lo que tenemos que recordar que es una historia que está corriendo, y a través de esta historia Dios nos quiere mostrar cómo quiere tratar con cada uno de nosotros para lograr el propósito que se logró en Abraham, para lograr el propósito en cada uno de nosotros. Entonces estamos viendo en el capítulo 14 que Abraham se levanta con 318 hombres de su familia, con sus criados, con sus siervos, y sale a la batalla y triunfa. ¿De dónde había sacado ese valor? ¿Qué experiencia anterior había tenido? No es difícil. Capítulo 13. ¿Qué había sucedido en el capítulo 13? La historia en Egipto. Él, por tener miedo al faraón, decidió vender a su esposa. Pero ¿quién obró para que el faraón le regresara a su esposa, que era el motivo de temor? Y no solamente entregó a su esposa, sino entregó muchísimos bienes, muchísimos ganados, oro, plata. Abraham, ¿qué estaba haciendo? Experimentando a Dios. Y a través de esa experiencia estaba tomando actos que lo llevaban a vivir de esta manera. Y es por eso nosotros, después de esta guerra que nosotros vemos en el capítulo 14, después de obtener la batalla, en el capítulo 14, verso 18, vemos la historia de Melquisedec. Perdón, ¿puedo interrumpir? Sí. Cuando le dice a Lot que él elija el lugar por donde él va a ir y él elige el otro lugar, para mí que empieza Abraham a confiar en Dios, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Por eso es muy importante este comentario, porque nuestra fe, hermanos, no es algo que hoy en día no conozco a Dios, no creo, y al otro día de repente confío 100% a Dios. Y es por eso que nosotros cuando leemos la Biblia y hablamos de fe, esa fe tiene que ver muchísimo con el conocimiento de Dios. Dios no quiere una relación a ciega con nosotros. Quiere que nosotros conozcamos a Dios. Y cuanto nosotros más conocemos a Dios, más podemos confiar en Dios. Si yo no conozco a Dios, yo no puedo apostar mi vida por Él. Bueno, perdón que hable de apuesta, ¿no? Si yo voy, yo sé que muchos de ustedes ni siquiera conocen un casino porque es el lugar de pecado, ¿no? Pero hagamos de cuenta que uno va al casino
Y en el casino hay un juego que se llama ruleta, ¿no? ¿Alguien conoce? ¿Tan pecador como yo? Hay colores rojos y colores negros. ¿Eh? No, yo creo que muchos ni siquiera no saben lo que es el casino. Pero yo les explico. Yo, como representante del pecador, yo les explico. 36 números entre rojos y negros, 0, doble 0, bueno, todo eso, ¿no? Si yo supiera a qué número va a caer, podría apostar todo lo que yo tengo, hasta mi vida apostaría. Si yo estoy seguro de qué número va a caer. Ahora, si yo no sé qué número va a caer, aún apostando a algún número, estaría dudoso. ¿Ah? Si nosotros no conocemos a Dios y no sabemos cómo actúa, no sabemos qué es lo que quiere, no sabemos cuál es la finalidad de Dios, ¿podemos realmente confiar en Dios o solamente con labios decimos que confiamos en Dios? Es quizás muy duro o muy fuerte, pero si nosotros decimos que creemos en Dios y en realidad nunca estamos leyendo la palabra, nunca estamos orando, no estamos teniendo una relación con Él personal, tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de cristianos somos? En el momento de la verdad, ¿cómo vamos a confiar en ese Dios? Y esta pandemia que estamos viviendo, perdón, por una parte nos vino bien a la iglesia. ¿Por qué no vino bien por parte de esta pandemia? Porque está funcionando como un filtro para saber quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Y quiénes son los que estaban preparados para correr para el otro lado cuando las cosas ya no les convenían? Como el hermano, aquí no sé cómo se llama, aquí, Adolfo. ¿Es? Como el hermano Adolfo mencionaba, lo que vamos a ver en la vida de Abraham es cómo va creciendo de una manera progresiva este conocimiento de Abraham y como conclusión, Abraham puede entregar de una manera voluntaria a Isaac. Esto es la salvación que Dios quiere lograr en nosotros. Continuamos. Entonces, como confesión de esta fe de Abraham, de la experiencia que tuvo en el capítulo 13 en Egipto y ahora la batalla que tuvo en el 14 para rescatar a Lot, ¿qué hace en el verso 18 del capítulo 14? Aparece la historia de Abraham entregando el diezmo a Melquisedec. ¿Tenemos que entregar diezmos o no tenemos que entregar diezmos? ¿Qué dice? Alguien que se anime a prender el micrófono y diga, no quiero entregar diezmo, o alguien que diga, sí, vamos a entregar diezmos. Tenemos que también ver lo que significa este diezmo, saber lo que estamos entregando. Pero en este caso Abraham está entregando el diezmo porque en aquel momento el entregar el diezmo era un acto religioso. Hermanos, el diezmo no nace de un acto cristiano en nuestro ámbito. Entregar esta ofrenda lo hacían los diferentes pueblos paganos. Abraham está haciendo esta entrega, este reconocimiento. Ahora, ¿a quién está entregando este diezmo? Es Melquisedec. Y sabemos que acerca de Melquisedec la Biblia no dice mucho. Acá se presenta como el rey de Salem, o sea, rey de paz, sacerdote de Dios Altísimo, saca el pan y el vino, lo bendice y Abraham acepta esto, ¿no? Reconoce y bendice a ese Dios Altísimo. En Hebreos vamos a ver cómo se relaciona este Melquisedec con nuestro Señor Jesucristo. Esto es un paso que Abraham estaba dando hacia el conocimiento de Dios. Y es por eso que habiendo tenido esta pequeña confesión de fe a través de su obra, el vivir, no solamente con palabra, él salió y fue a la batalla, ganó y entrega este reconocimiento a Melquisedec. Y es por eso en el capítulo 15 comienza una historia con un cambio de hábito y aparece en los primeros versos la justificación
de Abraham. Prestemos atención en los primeros 2 versos. Capítulo 15 de Génesis. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y comienza el diálogo Dios y Abraham. Otra vez el verso 1. Vamos a leer juntos, cada uno ahí donde estamos, leemos juntos. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Dios está prometiendo algo? A ver si alguien me puede contestar. ¿Qué está prometiendo Dios? Déjeme buscar otra traducción por aquí. En el verso 1, por ejemplo, palabra de Dios para todo, dice: después de esto el Señor se le apareció a Abraham en una visión y dijo: Abraham, no te asustes, yo soy tu protector, tu recompensa será grande. Dios no está prometiendo otra cosa, sino Dios está diciendo a Abraham que Dios mismo es el escudo y que de esta manera el galardón, ese caminar con Dios, va a ser grande. Y comienza el diálogo. No, Abraham dice en el verso 2: Señor, ¿para qué puede servirme todo esto si yo no tengo descendiente? Entonces dice en el 3 también: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que está creyendo Abraham para ser contado por justicia? Lo que acabamos de leer en el verso anterior. No está Abraham creyendo lo que él quería de Dios. Hermanos, otra cosa muy triste que yo estuve viendo en Facebook, que estos últimos días uno está viviendo, ¿no?, online, y quiera o no ve más post de nuestra superfe, ¿no? Y me daba cuenta de que en la iglesia hoy en día, se está convirtiendo muy egocéntrica, muy humanitaria, muy humano. No con un centro en Dios, sino nace de mí. Les quiero compartir que estoy buscando aquí en mi computadora un archivo que vi, una foto, ¿no?, que vi, un post que vi en YouTube, en Facebook. Ya lo encontré. Un momento, por favor. Miren esta foto y ¿ya lo están viendo? Si lo que están viendo, por favor, me hacen así. Dice: cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando tú escuchas, Dios te habla. Cuando tú crees, Dios trabaja. Suena bonito, ¿verdad? Suena bien. En Venezuela le dicen bien chévere. Acá en México le dice bien padre. Allá en Argentina, ¿cómo se decía eso? Bien copado, algo así. Se escucha bien espiritual, pero piensen una vez, mire cómo es esta descripción. Cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando tú escuchas, Dios te habla. Y cuando tú crees, Dios trabaja. Pero yo quiero plantear de la siguiente manera. Si yo no oro, Dios no escucha.
Independientemente que yo ore o no, diga una palabra o no, Dios conoce todo mis pensamientos. Es más, conoce nuestros corazones, conoce nuestro pensamiento más que nosotros mismos. Cuando tú escuchas, Dios te habla. Y si no escuchamos nosotros, Dios no nos habla. Muchas veces Dios nos está hablando y somos nosotros quienes no estamos escuchando a Dios. Y el tercero dice, y cuando tú crees, Dios trabaja. Y la pregunta es, si yo no creo, ¿Dios no trabaja? Independientemente de que yo crea o no crea, la obra de Dios continúa. Eso es una verdad. Ahora, ¿dónde está la bendición o el privilegio para nosotros? Que nosotros nos demos cuenta de ese obra de Dios y nosotros estemos atentos a ser partícipes en la obra de Dios. Eso es una bendición. ¿Por qué vemos estas expresiones que muchas veces uno los comparte sin pensarlo mucho y confunde nuestra fe, distorsiona nuestra fe? Es porque estamos acostumbrados a que aún nuestra fe sea con el centro yo, Leandro, y no Dios. Lo que Abraham está creyendo en el capítulo 15 no es creer lo que él quiere, sino está creyendo en la promesa que Dios está dando, y esto va a continuar. Y esta promesa que ustedes pueden leer en el capítulo 15, ahora, mañana, pasado mañana, que estoy meditando en el capítulo 15, vean las 3 promesas que Dios está haciendo. Y esa misma promesa va a estar Dios cumpliendo, no solamente en el libro de Génesis, sino a lo largo de toda la Biblia. Y a veces la promesa que Dios hace parece una promesa que no tiene sentido, no tiene relación conmigo, porque es una promesa para generaciones después. Pero Dios cumple esa promesa. Y habiendo hecho este diálogo, habiendo hecho esta confesión de fe, vemos que Abraham cree en esa palabra y Dios lo justifica. Pero esa fe no es perfeccionado sino hasta que Abraham obra. Así que tenemos que entender esta historia como un todo. La obra no es fundamental en el sentido, la obra en sí para nuestra salvación. Pero la Biblia no nos dice que la obra no importa. Sí, claro que importa, porque es un todo. Después de que es justificado, lo tiene que poner en práctica Abraham. ¿Y de qué manera pone en práctica el primer pacto en el capítulo 15, verso 17? Ustedes pueden buscarlo ahí también. Dice que sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por medio de los animales dividido. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Qué sucede? Ya era el atardecer, se estaba oscureciendo y de lejos veía Abraham que un fuego, que una antorcha, caminaba por medio del animal dividido. Ustedes saben ya esta historia, ¿no? Cuándo se partía el animal y por qué se partía el animal. Cuando en aquel momento se hacía una promesa, ¿qué hacían? Partía un animal y las 2 partes que hacían la promesa caminaban por medio de ese animal. ¿Qué significaba este acto? Que cualquiera de las 2 partes que incumpliera el pacto iba a ser dividido como el animal. Esto era lo que quiere decir. Entonces, Dios está diciendo que esa promesa que Abraham le está haciendo en el capítulo 15, Dios lo va a cumplir sí o sí. Hay una diferencia muy grande entre este pacto y el segundo pacto que vamos a encontrar más adelante. Porque en este primer pacto del capítulo 15, Abraham no pasa por el animal, sino es solamente Dios
que pasa por este animal. Más adelante vamos a ver el segundo pacto de Abraham y luego más adelante en el capítulo 19 del libro de Éxodo vamos a ver otro pacto del pueblo de Dios con Dios, y en esa situación las dos partes llevan a cabo ese contrato, así por decir. Habiendo recibido esta palabra, Abraham cree en Dios, ya conocía a Dios, como acá el hermano había mencionado, ya aprendió un poquito más. Pero nos damos cuenta que Abraham seguía sin conocer bien a Dios. ¿Por qué seguía sin conocer a Dios? Porque abriendo el capítulo 16, vean lo que dice en el verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y el capítulo 16 no habla acerca de Abraham con Sarai y con Agar teniendo a Ismael. Qué raro la manera de obrar Dios, ¿verdad? En el capítulo 15, habiendo recibido ese diezmo que Abraham entrega al rey de Melquisedec, Dios se le aparece y le da la promesa de que va a tener un hijo, que el siervo Eliezer no va a ser el heredero de la familia. Pero Dios promete y no lo cumple de una manera inmediata. A veces nos volvemos locos nosotros. Tenemos prisa nosotros. No dice exactamente cuánto tiempo pasa, pero después de haber recibido la promesa, Sarai, la mujer de Abraham, veía que ella no podía tener hijos. Y entonces se presenta la sierva egipcia que se llamaba Agar. Y todos conocemos esa historia. No es Abraham que dice, oye, Sara, ¿qué te parece si voy con esta sierva? Y ya saben, ¿no? Vamos a ayudarle a Dios a cumplir el propósito. Porque ustedes, cuando mediten en el capítulo 16, vean, porque la intención de Sara no era maligna, así por decir, vamos a hacer una maldad, sino estaban en camino, o sea, parece estar en camino para cumplir el propósito que Dios le había mencionado. Porque hasta entonces no había mencionado de dónde iba a venir ese hijo que Dios estaba prometiendo. Entonces, Abraham, Sara están planeando para echarle una mano a Dios para cumplir el propósito. Entonces Abraham le hace caso a su esposa, va con Agar y conciben a Ismael. Y en medio de esa situación, ¿saben? ¿No? Su mujer Sarai era la que había presentado a la sierva Agar, pero cuando ya la relación no era tan buena, va con Abraham y se queja, ¿no? Dice, oye, ¿qué pasó? Tu sierva ya no me trata como a la señora de la casa, ya me desprecia. Entonces Abraham decide echar. Verso 15 del capítulo 6, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años tenía? 86 años. ¿Cuántos años tenía cuando salió de la tierra de Harán? 75 años. Había pasado entonces más o menos 11 años durante toda esta historia que estamos viendo del capítulo 12 al capítulo 16. ¿Había aprendido algo Abraham de Dios? Sí, había aprendido algo. Pero todavía estaba en ese proceso de aprendizaje. Ya había pasado 11 años. Dios lo había rescatado de Faraón. Dios lo había llevado a victoria en una batalla. Dios le había prometido a un hijo. Dios lo había justificado. Pero todavía seguía con sus errores. Hermanos, ya a esta altura, ustedes pueden decir, a veces yo cometo errores. Es normal, porque tal vez estamos en este proceso de ser tratados por Dios. El problema es cuando nosotros
de una manera voluntaria, continuamos en el mismo error de una manera repetida. Otro punto que tenemos que prestar atención cuando leemos el texto bíblico es ver cómo fluye el tiempo, más en estas narrativas que nos están contando estas historias. El verso 16 del capítulo 16 dice que Abraham tenía 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Pero si nosotros leemos el versículo 1 del capítulo 17, vemos que ya han pasado ¿cuántos años, hermanos? Muy bien. Todos lo contestaron bien, ¿verdad? Sí, no, más o menos. 13 años de silencio. Entre el versículo 16 del capítulo 16 al capítulo 1 del verso 17 han pasado 13 años. Dios guarda silencio. Y en la Biblia vemos muchas ocasiones que el texto nos trata de esta manera. Cuando cerramos el capítulo 50 de Génesis y abrimos el capítulo 1 del libro de Éxodo, no es una hoja que está pasando. Son 430 años que están pasando. Cuando cerramos el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, tanto cronológicamente como la edición que tenemos hoy del canon bíblico, y abrimos el libro de Mateo, no es una hoja que pasa. No son dos hojas que pasan, no es el índice que pasa. Son 400 años en la historia que Dios está obrando. Capítulo 17, verso 1 dice, era Abraham de edad de 99 años, han pasado 13 años y Dios otra vez se le aparece, le da una promesa, la misma promesa. Y esta es la promesa de que Dios le iba a dar hijo en un principio. Dice en el verso 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Verso 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios, el Dios de ellos. Dios promete hijo, promete tierra. Verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Recuerdan el primer pacto? Capítulo 15, animal partido por la mitad, Dios caminando en medio de ese animal. Bueno, ahora aparece en el capítulo 17 el segundo pacto. ¿Cuál es el segundo pacto? El de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Quitar el prepucio de los genitales masculinos. ¿Qué es lo que representa el genital masculino? ¿Alguien que sepa ese punto? ¿Qué es lo que representa el genital masculino? Vida. Abundancia. Y es por eso cuando ustedes ven las estatuillas de los ídolos del Baal del Antiguo Testamento, van a ver algún menor de edad aquí, no está bien, ¿no? Van a ver que hay una estatua de este tamaño del vaso, y los genitales del Baal representado es más grande que la estatua, porque representa la vida. Entonces, en este segundo pacto no solamente es Dios, sino Abraham, no solamente Abraham, sino todos sus descendientes varones tenían que circuncidarse, cortar ese prepucio. ¿Qué es lo que está representando? Que ya no va a ser con poder humano, ya no va a ser a lo humano el cumplimiento de la palabra de Dios, sino que Dios va a hacer ese trabajo. ¿Por qué? En el capítulo 16, a pesar de que en el capítulo 15 Dios había prometido a Abraham, en el 16, ¿qué hace?
de una manera humana quiere ayudar a Dios a cumplir ese propósito. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, poco a poco Dios, ¿qué está haciendo? Teniendo una relación con Dios, no lo abandona a Abraham. Continúa esa relación, tratándole hacer de entender cuál es la manera en la cual Dios va a obrar para cumplir el propósito en su vida. Una vez que él realiza este segundo pacto en el capítulo 17, versos 10 al 14, ya es tiempo de que entienda Abraham que Dios va a obrar. Nosotros, en el lugar de Abraham, ya hubiéramos entendido, ¿verdad? Todos nosotros ya confiaríamos en Dios, conoceríamos a Dios y seríamos los super padres de la fe, pero Abraham seguía con fallas. Y eso se demuestra en su reacción, hermanos. Vean el verso 15. Dijo también Dios a Abraham y a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, más Sara, le cambia el nombre, será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Dios es claro en esta ocasión. En el 15 no lo fue tanto. Ahora está diciendo que esa descendencia va a venir de Sara, cambiando del nombre, significa madre de las naciones. Y leamos todos juntos el verso 17, dice la palabra: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Abraham estaba conociendo a Dios o no estaba conociendo a Dios? ¿No que le había creído? ¿No que se había circuncidado? Es un gran consuelo, hermanos, si a veces sienten que su fe está por el piso, o a veces son tentados por diferentes cosas. Recordemos la vida de Abraham. Y qué bueno que Dios es paciente de tratar con Abraham de esta manera. ¿Y qué hay de Sara? En el capítulo 18, verso 11, hermanos, tal para cual. Verso 11 dice: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Acá Génesis no aclara muy bien de qué costumbre está hablando de las mujeres, ¿no? Yo tuve que hacer un exégesis muy profundo acerca de qué era esta costumbre, y no era solamente de salir a shoppings y hacer compras online, esas cosas, ¿no? El querer comprar un zapato. No, humanamente, físicamente, ya le llegó la menopausia, ya no podía tener hijos. Y ellos eran conscientes, pero a pesar de que conocían a Dios, ellos todavía, ¿qué estaba diciendo? No podemos, que viva Ismael. Hermanos, ¿qué es lo que Dios está prometiendo a cada uno de nosotros? No lo que yo quiero, lo que Dios nos está prometiendo a cada uno de nosotros. Y vemos con nuestros ojos que de una manera humana esto es imposible de lograrlo. Y Dios nos repite una y otra vez: yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y nosotros nos reímos. ¿Saben con lo que sucede de la misma manera? Dios dice que quiere que seamos puros, sin mancha. Que seamos con Jesús, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero nos reímos. Eso es imposible, porque yo soy carne. Es natural que yo peque. Y vivimos engañados y en una situación que la situación en la que nos encontramos impide hacer cosa buena. Vivir en medio del pecado, o sea, apartado de Dios. Dios estaba diciendo que Él lo iba a hacer. Verso 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Tanto Abraham como Sara estaban viendo su situación de la perspectiva humana. No le estaban creyendo a Dios.
Esta es la realidad que ellos estaban viviendo. ¿Y esto cómo se va a demostrar? Vamos a saltearnos el capítulo 19 y vamos a abrir el capítulo 20, porque espero que cuando ustedes vayan a meditar lo puedan ver de una manera más profunda, todos los pasajes que nos estamos salteando. Y cuando Abraham era de 99 años, después de la circuncisión, que Abraham se ríe, que Sara se ríe, Sara es vendida otra vez a Abimelech. Dice en el verso 1 del capítulo 20, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Cuántos años tenía Sara en este momento? Si Abraham tenía 99, Sara tenía 89. Cuando Sara tenía 69, era tan hermosa que el faraón se enamoraba de ella. Teniendo 89 años, el rey de Gerar, no cualquier hombre, el rey de Gerar, Abimelech, se enamora de Sara y lo toma. Abraham ya había tenido una experiencia similar, pero vuelve a caer en lo mismo. Y cada vez que comparto esta parte a los hermanos que me están escuchando, le digo, miren qué buen esposo que soy. Las hermanas, todas las hermanas que tienen a sus esposos ahí al lado, vean a su esposo y digan, tú apruebas, vos estás aprobado. Yo no vendí a mi esposa 2 veces, ni una vez la vendí. Esta era la realidad de Abraham en el proceso del conocimiento de Dios, porque él no podía creer cómo Dios iba a obrar. Esta era la realidad. Sin embargo, Dios vuelve a obrar en la vida de Abraham, en la vida de Abimelech, para que Abraham recuerde quién es ese Dios. Y como consecuencia de ese error, ¿qué está haciendo? En el verso 14-20, ya leímos al principio, Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. No es una historia que ya leímos en el capítulo 13, ¿eh? Es otra historia que habla del mismo error de Abraham. ¿Qué está haciendo Dios con Abraham? Está hablándole una y otra vez, obrando a favor de él, haciéndole entender que Dios va a cumplir su promesa, no como Abraham quiere, no de la manera humana, sino Dios lo va a hacer. Y por fin llega el capítulo 21. El nacimiento de Isaac. Llegada Isaac a los 100 años de Abraham. Dice, antes de seguir, muchas veces cuando comparto este capítulo 21, hay personas que dicen, es que hermano, en aquel momento las personas vivían mucho más, ¿no? Vivían 500 años, 600 años, 300 años, entonces 100 años relativamente joven. Pero recordemos que cuando leímos el capítulo 18, la reacción de Sara, la Biblia aclara que ya a esa altura no podían tener humanamente a un hijo. Y es por eso que en el capítulo 21, verso 1 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. Ustedes marquen eso. Es importantísimo esto. Dios visita a Sara. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Coma. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Ustedes marquen esto y recuerden esto. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Otra vez subraya en este punto. Y cada vez que tengan una duda acerca del obrar de Dios, vean cómo es el actuar de Dios. Como había dicho, como Dios habla, cumple.
como había hablado, Dios cumple. ¿Cuándo? No en el tiempo que nosotros querramos, sino en el tiempo que Dios quiere obrar. Muchas veces, por eso, cuando hablamos de nuestra vida de fe, más fácil que obrar, pero más difícil que obrar es esperar el tiempo de Dios. Muchas veces queremos que sucedan cosas, queremos hacer cosas para Dios, pero más difícil es esperar ese tiempo de Dios. Y nosotros como cristianos queremos ayudar a cumplir el buen propósito de Dios, como lo hicieron Abraham y Sarai, tratando de buscar diferentes medios, cuando Dios tiene un propósito y un tiempo definido. Y así de importante es que nosotros tengamos una relación continua con Dios a través de la meditación diaria, para escuchar la voz diariamente en cada uno de nosotros de una manera independiente, de una manera personal, para saber cómo quiere obrar Dios. Porque para uno va a ser de una manera, para otro va a ser de otra manera. Recuerden estos dos versículos. Como Dios había dicho, como Dios había hablado en el tiempo que Dios le había dicho. Y Abraham, habiendo experimentado a este Dios, habiendo conocido a Dios, decide entregar a Isaac. Si ustedes luego cuando mediten en el capítulo 21 van a ver que en el verso 4, Abraham circuncida a su hijo Isaac. ¿Qué significa esto? Que Abraham estaba recordando el pacto que Dios hizo con él en el capítulo 17. ¿Sí se dan cuenta? Es muy importante que recordemos estos detalles porque es un pequeño cambio que podemos ver en la vida de Abraham. Es partícipe en ese pacto con Dios. Recuerda ese pacto con Dios. Y finalmente en el verso 22, donde nos habla la historia acerca de la entrega de Isaac, podemos ver que lo hace de una manera voluntaria. Voy a leer un poco, aunque pase un poco de tiempo, del verso 1 en adelante. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, ¿Dios prueba o no prueba? Es otra de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos y ser conscientes, ¿no? Porque pensamos que Dios no prueba, pero en la Biblia vemos que Dios pone muchísimas pruebas. Pero estas pruebas que Dios pone, podemos encontrar aquí en el capítulo 22, podemos ver en Deuteronomio capítulo 13, creo, es cuando entra a la tierra de Canaán, que Dios prueba para ver si realmente el pueblo de Dios ama a Jehová o no lo ama. En Pedro podemos ver que Dios prueba. ¿Para qué? Para que seamos como oro refinado, para que seamos puros como oro. O sea, esto no está con la intención de hacernos caer, sino para llevarnos, para elevarnos a un nivel superior. Así que si ustedes creen en Dios y están teniendo una relación con Dios y están en medio de pruebas, no se engañen, porque muchas veces escucho gente decir que es por falta de nuestra fe, porque no estamos orando, porque no le estamos creyendo. No. Cuanto nuestra fe va creciendo cada vez más, nuestras pruebas van a ser aún mayores. ¿Cuál fue la mayor prueba de Jesús? Fue obedecer ese camino hacia la cruz, morir en la cruz. Ahora, si ustedes, hermanos, ven que no están teniendo una relación con Dios y están pasando diferentes situaciones, también tenemos que dejar abierta la posibilidad de que Dios tal vez están hablando a través de esa situación para que regresemos al camino. Por eso nuestra fe no es una fórmula matemática. Dios quiere una relación personal, un trato personal. Dios probó a Abraham y llama y él responde, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo esperando Abraham a ese Isaac?
Yo, Abraham, en ese lugar, cuando Dios pide a Isaac, tal vez hubiera sido tentado a negar esa fe. Y ninguno de nosotros creo que podemos decir que no. Todos en ese lugar, quizás un poco de duda nos habría entrado. Y dice, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Al tercer día. Esta expresión al tercer día nos muestra diferentes cosas. Primero, que quedaba una distancia de ese camino, que Abraham ha tenido un tiempo para pensar, pero teológicamente tiene también una relación con el sacrificio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Isaac le pregunta dónde está el animal para entregar todo esto y ven la plática que tienen con Isaac y Abraham. Hermanos, cuando aquí Abraham está yendo al monte que Dios le está marcando, al monte Moriah, Abraham no estaba haciendo que iba a entregar, pero que en realidad no lo va a entregar. Estaba decidido a entregar a su hijo amado. Verso 8. Y respondió, Dios se proveerá. Vean, subrayen esto, márquelo, aunque ustedes seguramente ya es una expresión que conocen. Dios se proveerá de cordero para holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Yo aquí veo también la fe de Isaac también, no solamente de Abraham. Porque Isaac era un muchacho joven, Abraham ya un señor viejito. Y si Isaac se rehusaba, entonces, ¿cómo habrá influido en la vida de Isaac para que cuando Abraham le ha dicho estas palabras, Isaac también sea obediente? Entonces, otro punto que tenemos que pensar es, ¿cuál es el mensaje que estamos transmitiendo? ¿Qué estamos enseñando a nuestra siguiente generación? ¿Qué está aprendiendo la siguiente generación de nosotros? Está aprendiendo que ese Dios es un Dios que cumple su palabra a su tiempo y a su manera. Continuamos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Cuántos de ustedes? Yo no soy papá. Ya llevamos, ¿hace cuánto nos casamos? Como 16 años. Ya vamos a cumplir 17. Tuvimos 6 años de noviazgo, pero no tenemos hijos. Entonces yo no sé el corazón, el 100% del corazón del padre. Pero imagínense que Dios le pide que degolle a su propio hijo que tanto tiempo lo estuvo esperando. Y Abraham alzó los brazos. Dice en el 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No estaba haciendo, a ver, ya, Dios, decime que no lo haga porque, no, apúrate porque me voy a tardar. Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, ¿desde qué capítulo estamos viendo la vida de Abraham? Desde el capítulo 2, en realidad la historia de Abraham comienza con Taré en los últimos versículos del capítulo 11. Después de las experiencias que Dios permitió a Abraham, recién en el capítulo 22, verso 12, está diciendo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Ya conozco, ahora conozco que temes a Jehová. ¿Y antes? ¿Y antes?
¿Cuántos años tenía Abraham en este momento? Más o menos. 114, 115 años, 113 años. Arredondiemos 115 años. ¿Cuántos años tenía cuando salió de Ur de los Caldeos? 75 años. 75, 85, 95, 105, 40 años Dios tratando con Abraham para que Dios le diga, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Quiere sacar a Abraham de ese lugar que no conocía a Dios, vivía de una manera indiferente a Dios, que vivía en la idolatría, que vivía en el pecado. Dios es el que inicia la obra. Dios continúa la obra para que finalmente Abraham, habiendo llegado cerca de Dios, habiendo conocido a Dios, pueda estar en la condición de agradar a Dios. Antes no podía agradar a Dios. Esto es salvación. Esto es el obrar de Dios que nos quiere enseñar a través del libro de Génesis. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza. O qué casualidad, ¿no? Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y leemos todo junto el verso 14 y dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Quién sabe este nombre en hebreo? A ver, voy a darle la oportunidad de poder ser un poco, gloriarse un poco con su conocimiento de idioma. A ver, ¿quién quiere encender el micrófono y enseñarme esta palabra? Dios, Jehová proveerá en hebreo. Jehová Jireh. Eliezer, Jehová Jireh. De hecho ahí dice, ¿no? Jehová Jireh. Y muchas veces nosotros utilizamos esta palabra, Jehová provee, Jehová Jireh. Pero yo creo que en el 90%, muchas veces, el 90% de las veces que utilizamos este nombre de Jehová Jireh, lo utilizamos en un contexto erróneo. Porque lo utilizamos en el contexto cuando yo tengo ganas de tomar un sorbo de té, entonces aquí tengo una taza con té, tomo mi té y digo, oh, Jehová proveyó, Jehová Jireh. Pero en realidad el Jehová Jireh de la Biblia no está mencionando un Dios que provee lo que nosotros necesitamos, sino estamos hablando ese Jehová que provee el carnero para el holocausto con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de restaurar nuestra relación con Dios. Entonces, en la vida real, en el tiempo de Abraham, fue el carnero que Dios envió en medio del zarzal. Pero nosotros, de una manera histórica y progresiva, sabemos que ese cordero que Dios va a preparar para que hoy nosotros restauremos nuestra relación con Dios, para que el pecador pueda restaurar esa relación con Dios, es Jesús de Nazaret. Entonces, lo que estamos viendo parece la historia de la vida de Abraham, de hecho que empieza con Taré. Pero en estos capítulos estamos viendo cómo es que Dios va obrando en medio de las circunstancias, en medio de la realidad de la vida de Abraham, para que yo pueda acercarme a Dios y volver a vivir esa relación del huerto de Edén, teniendo el libre albedrío. Adán y Eva decidieron tomar del fruto prohibido. Abraham decide entregar a Isaac como sacrificio. Tal vez nosotros no vamos a vender a la esposa, al esposo, no vivimos la misma situación que Abraham, pero ¿cuál es la tentación que tenemos nosotros? Así como Abraham recurrió a Egipto, ¿hacia dónde estamos tentados a recurrir?
A través de la palabra, Dios nos está diciendo que Él va a obrar a su tiempo, a su manera, para cumplir su propósito. Esta es la obra que Génesis quiere hablarnos. Entonces, la semana que viene vamos a continuar hablando de otro personaje. Ya le mencioné que vamos a hablar de José y es más extenso, por eso vamos a hablar un poquito menos de cada historia, pero también vamos a ver en la vida de esos personajes cómo continúa esta historia y de qué manera se repite esta historia y qué importante es el conocimiento de Dios. Y la invitación está. Yo sé que todos ustedes que están escuchando meditan todos los días, le dedican como 3 horas para la meditación y el estudio y la oración, ayunan 3 veces por día, tienen esa espiritualidad que casi andan flotando 5 centímetros del piso. Pero todo eso, ¿para qué? Tenemos que tener esta relación personal con Dios para conocer al Dios, para que de esta manera sepamos de una manera más concreta cuál es el camino que Dios quiere que caminemos. ¿Para qué? Para que podamos superar las situaciones reales de nuestra vida, para que podamos entender, no con los humanos, sino con los ojos de Dios. Aún la situación de la pandemia, la dificultad económica, se nos muere un familiar, nos duele, pero ¿por qué Dios está permitiendo esto? Tenemos que conocer a Dios primero para poder entender esa situación. Yo creo que hasta aquí voy a hablar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta que pueda contestar, va a haber preguntas que no puedo contestar porque no las sé. Si las sé, trataré de dar mi opinión y de esta manera juntos vamos creciendo, ¿no?, en el conocimiento de la palabra. Muy bien. Bien. Muy bien. Parece que estuvo claro. Hay muchísimas cosas en el medio que yo no puedo comentar por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero es la tarea de cada uno de nosotros. Ahora, teniendo este esqueleto grande, este bosquejo grande, ubicar esas historias y preguntarnos por qué estará esa historia en ese lugar. ¿Cuál habrá sido la intención de Moisés, que le atribuimos este Pentateuco, en escribir esa historia en ese lugar? Y yo creo que este conocimiento de la palabra nos va a ayudar a que nosotros podamos crecer espiritualmente, no solamente en lo intelectual, en el conocimiento de la letra, sino de esa relación y vivir una paz. Bien. Una pregunta. Algunos dicen que, como era costumbre, que no tenían una sola esposa, en esa época tenían más esposas, estaba permitido, y a mí me tocó una vez decir que para mí era pecado, ¿no? Y me dijeron, no, porque en ese tiempo tenían esa costumbre de tener 2 o 3 mujeres. Sí, históricamente eso es verdad, porque Abraham era un patriarca, y lo importante del patriarca es dejar un heredero. Y también en la época de los reyes, también un rey tenía diferentes mujeres. Pero ¿dónde está el tema aquí con Abraham? Dios había dicho que iba a dar un heredero, y en el capítulo 18 afirma que va a ser con Sara. Entonces, no solamente se puede, ¿cómo se dice?, excusarse de esa cultura general. Es más, ahí estamos viendo cómo nosotros tratamos de llevar a cabo una obra o cómo estamos tratando de entender una situación en relación con Dios y esa misma situación en relación al mundo. Y es por eso que leyendo esos pasajes también en la aplicación actual en nuestra vida sería bueno preguntarnos
¿qué me dice Dios? ¿Cómo quiere que Dios, yo obre, yo actúe, o tome decisiones? Pero el mundo me presenta maneras más fáciles, maneras más lógicas. Entonces ahí está mi lucha entre la manera y los valores del mundo y la manera que Dios quiere obrar. Pero sí es verdad de que históricamente y fuera de una relación con Dios podían tener diferentes mujeres. De hecho, el tener mujeres comienza la poligamia en el capítulo 4 de Génesis por consecuencia de un pecado. Entonces también no se podría justificar con la cultura aquel momento, ¿no? Entonces, aguas, ya estoy hablando. Ojo es aguas en México. Ojo con aceptar algunas cosas aún dentro de la iglesia porque la cultura hoy en día lo enseña de esa manera. Sería una cosa que podríamos aplicar. Bien, porque el principio fue otro, ¿no? El que estableció Dios en Génesis, ¿no? El hombre y la mujer, uno solo. Ese es el principio del Señor. De hecho, el principio bíblico en ese sentido es 1 más 1, claro, no es 2. Claro, tal cual. 1 más 1 es 1. Por eso, bajo ese principio, 1 más 1 y los 20 y tantos, los 30 y tantos, los 50 y tantos que estemos aquí, somos un solo cuerpo en Cristo. Ese es el principio bíblico. Por eso la mujer y el hombre se dejan para formar un solo cuerpo. Entonces, esas cosas también podemos ir estudiando, acumulando en nuestro conocimiento, y va a llegar un momento que esto comienza como una telaraña a unirse todo y nos lleva a entender mejor todo, no solamente Génesis, sino toda la Biblia. Bien. Bien, otra pregunta. Bien. Bueno, muy bien. Bien. Entonces nos preparamos para el próximo martes, para seguir escuchando. Así que ya sabemos de qué se trata y que podamos seguir meditando en este tiempo el libro de Génesis, que nos está enriqueciendo bastante. Y bueno, agradecerle a Leo y a su esposa por este tiempo que pudieron compartir con nosotros y que están con nosotros. Así que estamos contentos de que puedan estar con nosotros. Vamos a decir a Eliezer si puede orar para finalizar. Pastor Eliezer. Sí. Amén. Oramos, damos gracias a Dios por esta palabra, que Él nos ayude a seguir adelante, creciendo hacia la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por este tiempo que hemos compartido tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Leandro, Señor, al esposo, esposa, Agustina. Gracias, Padre, porque tú los estás utilizando para bendecir a tu pueblo, tu iglesia. Señor, y esta palabra que tú has traído a nuestras vidas, que pueda ser edificación para todos nosotros, que podamos guardarla en nuestro corazón y también podamos compartir, Señor, con todos nuestros hermanos, de manera que, como dice tu palabra, todos podamos crecer, Señor, hacia la plenitud de Cristo, Señor, un varón perfecto. Gracias, Señor, pedimos que tú nos sigas guardando, bendiciendo y cumpliendo tu propósito, Señor, nosotros y a través de nosotros, así como lo hiciste con Abraham, Señor, también creemos que lo harás con cada uno de nosotros. Esa es la fe que tenemos, Señor. Señor, que podamos también, así como Él, Señor, estuvo dispuesto a sacrificar, entregar, Señor, a su hijo, su único hijo Isaac, Señor, porque creía en ti. También nosotros podamos, Señor, entregar nuestra vida enteramente en tus manos, Señor. Un sacrificio vivo, santo, agradable, como dice tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos y gracias por todo lo que participaron. Y que el próximo martes nuevamente todos podamos y otros más puedan añadirse también, Señor, para recibir este alimento espiritual, Señor, que tanto bien nos hace. Muchas gracias, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Gracias a todos. Bueno, nos vemos. Tengo una última pregunta, Juan. Sí. Para Leandro y para Eliezer, si no saben el precio de las esposas ya en México y en Paraguay, es por vender a Estela. ¿Te lo digo en dólares o en pesos argentinos? Porque cambia todos los días. Dólares allá. No le cambiaron a Argentina. No tiene precio, no tiene precio.
Saludos, saludos. Dale, nos vemos. Bendiciones. Chao, 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 bendiciones. Eli, los Romero, Eli. Eli, ¿qué pasó con los Romero? Los Romero. No, chao. Ya se fue. Che, ya se fueron todos. No, quedan 20 todavía. Chao, Lolo. Chao, Cilinda. Chao, Cilinda. Chao. Chao, Hasta el próximo martes, hermano. Hasta el próximo martes. Hasta el martes. Nos vemos. Bendiciones. Ahí está. Ay, Dios.